Buenas, mi nombre es Félix Durán y soy uno de los representantes del grupo Digital Logic, conformado por Luis Octavio Soto, Juancel Javier Ferreras, Angel González, Wagner Morillo Polanco, Manuel Sánchez y su servidor Félix Manuel Durán Ortega. Hoy estaremos impartiendo, no invirtiendo, sino explicando un video que tuvimos y decidimos hacer un formato tipo conferencia. Y antes de entrar en esta conferencia necesitamos repasar unos datos básicos para que todos estemos al tanto. Pues sí, la programación orientada a objetos o POO es un paradigma de programación que se basa en la organización de los programas en torno a clases y a objetos. Las clases son estructuras que definen las propiedades y comportamientos que tendrán los objetos creados a partir de estas mismas. En POO o en la programación orientada a objetos, los objetos representan entidades del mundo real y encapsulan tanto los datos como los comportamientos asociados a esa entidad. Las clases actúan como plantillas o moldes para la creación de objetos, permitiendo la reutilización de códigos, la reorganización modular del software, etcétera, y etcétera. La POO se basa en cuatro principios fundamentales. Esto es sumamente importante. La encapsulación, que oculta los detalles internos del objeto y expone solo una interfaz. La herencia, que permite crear jerarquías de clases y compartir propiedades y comportamientos entre ellas. El polimorfismo, que permite que objetos de diferentes clases respondan de manera diferente a los mismos mensajes. Y la abstracción, que permite modelar objetos complejos al enfocarse en sus características esenciales. Eso es más o menos lo que yo entendí. La utilización de estas clases en la programación orientada a objetos permite una estructura más clara y modular del código, o sea, un código más simple y mejor para leer y para organizar, o sea, un código en general de más calidad, facilitando el mantenimiento y la reutilización, como ya he explicado. Además, se ajusta a cómo los seres humanos conceptualizamos el mundo real y lo que lo hace que sea un enfoque ampliamente utilizado el desarrollo de software en diferentes campos de aplicación. Bueno, ya voy a pasar con los siguientes integrantes del grupo que les estará profundizando más a detalle de lo que acabo de decir. Muchísimas gracias. Yo voy a hablar sobre qué son los objetos. Los objetos son estructuras o entidades que representan conceptos del mundo real o abstracto. En la programación orientada a objetos, los objetos son instancias de clases que encapsulan datos y comportamientos relacionados. Los objetos interactúan entre sí mediante mensajes, lo que les permite colaborar y realizar tareas. Cada objeto tiene un estado interno y puede modificarlo mediante métodos o funciones. Los objetos permiten una organización modular del software, lo que facilita la reutilización y la extensibilidad del código. Ya. Bueno, ya vamos ahora mismo con el tema de la herencia. Esto es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos, ya que esto permite la creación de nuevas clases basadas en otras ya existentes. En otras palabras, es como si permite que de una clase tú heredas atributos y métodos para evitar lo que es que se repita el código, aprovechando ya los atributos que ya están definidos, así como uno puede agregar nuevos métodos específicos, así como nuevos atributos. Esto facilita muchísimo la organización y la estructura del código y la programación orientada a objetos. Siguiendo con esto, algunos ejemplos del polimorfismo, que el polimorfismo en sí mismo viene de la herencia, sería, por ejemplo, de que un vehículo, la clase vehículo, tiene un método llamado prender, pero eso lo hereda a a sus nuevos hijos, por así decirlo, y son ellos los que se encargan de modificar o de definir cómo es que va a aprender ese vehículo en sí. Otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, una máquina de coser,
o cualquier maquinaria industrial que defina un método específico y ya sus herencias adyacentes son las que se distribuyen, modifican o crean en sí el código para que este método se corra. Ok, yo les voy a continuar hablando entre las diferencias entre el OOO o programación orientada a objetos y la programación estructurada. Bien, la programación estructurada se basa en ejecutar un código de una manera secuencial, repitiendo bloques de código para reutilizarlos, mientras que la programación orientada a objetos es más avanzada y consistente en representar las entidades mediante clases o en su representación concreta mediante objetos, y el programa se ejecuta interactuando unos objetos con otros. Cada clase tiene 4 principios básicos que serían la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Bueno, siguiendo con lo que está diciendo un compañero, la parte de la abstracción, voy a dar una descripción en base a ejemplos sobre lo que es. Y abstracción es únicamente obtener datos importantes o los datos más relevantes de una clase. Muchas veces vamos a encontrarnos con unos datos, las cuales van a ser muy amplios, pueden ser muy importantes o no, y la abstracción consiste en tomar lo más importante. Un ejemplo claro de esto sería el mismo documento de identidad que nosotros tenemos, en el cual la cédula podemos ver que hay muchos datos que no lo utilizamos en distintos lugares que nosotros vamos. Cuando nosotros vamos a un lugar siempre nos piden lo que es el nombre o el ID de la cédula o el teléfono, o sea, que son datos relevantes, pero no nos piden el tipo de sangre ni demás. Este sería el concepto de abstracción. Y el otro concepto sería el de encapsulamiento. El encapsulamiento es cuando tenemos distintos métodos y nosotros los clasificamos en privado o público, tomando los que son públicos para los que queremos revelar y los que son privados para los que queremos mantener oculto. Un ejemplo de esto es cuando nosotros tenemos un televisor, por ejemplo, en el cual nosotros queremos, o voy a cambiar el ejemplo, un ejemplo de esto es en una base de datos que nosotros queremos guardar lo que es el nombre o queremos guardar datos de la persona, o también queremos permitir que se pueda ingresar datos. Esto puede ser un método público. Y también, como queremos un método privado, puede ser que registre lo que es la fecha en que se ingresó dicho dato, o que envíe un correo diciendo que se registró dicho dato al administrador de la base de datos. Entonces, ya con esto terminamos nuestra presentación con el grupo de Digital Logic. Muchas gracias a todos por su atención.